Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, Filosofía Fans. El día de hoy tenemos un programa muy especial. No se espanten porque en el título de este programa dice lógica, ¿no? Es decir, es algo bastante entretenido porque ya estoy viendo algunos de lógica, ¿no? Mejor me echo a correr o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, los monitos, etcétera, ¿no? Entonces, no se echen a correr todavía. Va a estar muy interesante el programa y aparte de todo tenemos un invitado sumamente especial. Pero antes, yo soy Walter M. Yo soy Héctor Muñoz. Uriel Brito. Y nuestro invitado de honor, Cristian Gutiérrez. Cristian, definitivamente creo yo que hay dos maestros principalmente que todo el mundo conocemos en la facultad, sin miedo a caer en la falacia de generalidad, ¿no? Digo, estamos frente a un lógico, ¿no? Entonces hay dos maestros que son muy conocidos por su jovialidad, por una nueva propuesta de enseñar la lógica. Uno de ellos eres tú, Cristian. Cristian, platícanos un poco acerca de cómo llegaste tú a dar la clase de lógica. Es decir, tú cuando iniciaste la carrera ya tenías pensado, te imaginaste que ibas a terminar dando clases de lógica o estudiando la lógica ya incluso a nivel doctoral. Cuando empecé a estudiar filosofía, en realidad había algunos indicios de que podría terminar estudiando el área de lógica. Una patología de... Sí, desde niño tuve interés en cuestiones de formalidad, matemáticas, computación. Mis primeros acercamientos con lógica propiamente fue diseñando circuitos, un programa que tenía CONACYT cuando era un niño. Enseñaron lógica. ¿Tú desde niño circuitos? estabas ya metido en circuito? Sí. Mientras yo coleccionaba tazos, de saber. Cuando yo los coleccionaba. Solo que... Solo coleccionabas, pero te dedicabas a hacer. Sí, la historia es más o menos compleja, pero la verdad es que yo crecí en uno de los barrios más feos de la ciudad. Entonces, en Jalalpa, es uno de los barrios cerca al pueblo de Santa Fe. No sé si lo conozcan, es un lugar bastante complicado, muy pobre, mucha delincuencia. Entonces no tenía permiso para salir a jugar con mis vecinos. Sí, es algo que has mencionado muchas veces en tus clases, sí. Lo de tu niñez, que te impulsó. Sí. Entonces, básicamente tenía que sobrevivir mi infancia haciendo algo. Como no tenía niños cerca y nada por el estilo, pues mi acercamiento fue con libros, cosas similares. A los 5 años, más o menos, había un programa de CONACYT que llevaba computación para barrios pobres. Y en esos barrios, y lo que hacían era enseñarte a programar con todavía computadoras de Atari, con televisión como monitor. Y me enseñaban a usar algunos paquetes, eso me gustó y años después volví a ese programa, pero ahora en el Museo de Antropología. Y ahí participé en algunos concursos, me fue más o menos bien y terminé aprendiendo a diseñar algunas cosas de circuitos y demás cuando tenía como 8 años. Okay. ¿Y por qué no terminaste en la licenciatura en informática, etcétera? ¿Por qué filosofía? Cuando estaba en preparatoria me di cuenta que me interesaban más cuestiones sociales. Entonces tuve un buen maestro de ética, era muy bueno, Víctor Pérez Aviñón, en preparatoria 8. Y decidí que preferiría dedicarme a cuestiones más humanas. Entonces tuve la oportunidad de estudiar matemáticas, pero decidí estudiar filosofía. Mi otra opción era estudios latinoamericanos. Y nunca me hubiera imaginado que tú tuvieras interés por ese tema. Yo siempre te imaginé como lógica, ¿no? Lógica. Sí, así como el chavo del dinero, ¿no? Dinero. Sí, eso pasa continuamente. Encasillamos el tema de lógica solamente dentro de su contexto respectivo. Sí, creemos que una persona que se pone a dar clases de lógica, desde que entró a la carrera era lógico, toda la carrera lógico y terminó la carrera sin... No solamente eso, ¿no? Sino que asumimos que nació como si fuera un silogismo, ¿no? Su papá y salió. Sí, hay bromas al respecto. ¿Cómo conquistaste a tu novia? Si me amas, te casas conmigo. ¿Y cómo me amas? Sí, pero no, afortunadamente el mundo no es así. Sí, ¿no? Y eso no en todos los casos. Otra de las preguntas interesantes, ¿no? Es decir, ¿cómo llevar? Es decir, porque uno cuando empieza a estudiar una parte de filosofía se la lleva también en su personalidad. ¿Qué pasa con Cristian? Es decir, cuando le habla a su novia está analizando y detectando, bueno, a ver, aquí hay una falacia, ¿no? ¿O qué onda? O sea, si te despegas un poquito. ¿Has tenido problemas? Problemas siempre, pero bueno, problemas de lógica, ¿no? Pues filosofía es un poco complicado. Muchas veces te das cuenta de que la gente hace ciertos razonamientos que no son del todo correctos, pero creo que tienes que ser un poco sensible y asumir que no todo el mundo utiliza las mismas herramientas.
fin y al cabo creo que la lógica sirve para mejorar tu razonamiento, para presentar las cosas de manera más clara, pero creo que también es un error asumir que la gente que no puede utilizar estas herramientas por eso tiene que No ser lo puede hacer, descartada. ¿no? Sí, también, eso sería incluso también una falacia, ¿no? Bien, así Antes, yo quería preguntarte algo, ¿no? Ahorita mencionaste que utilizas la lógica como herramienta. Pretendían hacer del estudio de la lógica, ¿no? La ciencia, ¿no? Por excelencia, ¿no? Dices, sí, la lógica nos sirve, nos ayuda mucho para calificar, pero hasta cierto punto nos ayuda, ¿no? Hay creo que varias maneras de entender lógica y creo que una de ellas es analizar, por ejemplo, el lenguaje natural, tratar de usarlo como una herramienta, analizar tus argumentos, tratar de presentarlos de la mejor forma posible, mejorarlos, etc. En ese sentido funcionaría como herramienta. Pero también hay proyectos filosóficos relacionados con la lógica. Por ejemplo, mencionabas a Carnap, a los positivistas lógicos. Ese proyecto a mí también me agrada, pero creo que es otra forma de hacer las cosas. Un poco la idea de estos positivistas era, grosso modo, utilizar lógica más sense data, datos de los sentidos, y reconstruir a partir de ahí todo el conocimiento. Ese proyecto todavía está más o menos vigente, hay gente que todavía está vigente, pero epistémicamente sumamente cuestionado y soslayado, ¿no? Y sobre todo después, eso de filosofía de la ciencia es un tema de los más prioritarios, es decir, qué pasó con el positivismo, ¿no? Y sobre todo, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, no solamente la caída en filosofía, en derecho también vemos una notoria perspectiva, es decir, epistémicamente ya volteamos a ver a lo humano, ¿no? Es decir, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Trajo como esa reflexión, ¿no? Y también lo del positivismo pues, se viene un tanto, cae un poco el discurso, ¿no? Después de eso, entonces también sería un poco anacrónico pensar que todo lo vamos a pasar al lenguaje formal, ¿no? Creo yo, no sé. Sí, no, pero por ejemplo, creo que hay varias maneras de ver. Esto tiene muchas aristas. Por ejemplo, los positivistas lógicos no solamente estaban preocupados por reducir toda la lógica o hacer cuestiones de justificación. Es poco sabido, pero muchos positivistas del Círculo de Viena eran marxistas. Sí. Y como marxistas tenían un proyecto de unificación de la ciencia que, entre otras muchas pretensiones, tenía hacer accesible la ciencia a todos. Entonces, tener una enciclopedia unificada de la ciencia también era para que los obreros pudieran tener acceso a esa clase de conocimientos. Y por otro lado... La ciencia como emancipación, ¿no? Así es. Y por otro lado, también puedes ver el proyecto, utilizar lógica para hacer filosofía en un sentido un poco menos fuerte. En lugar de pensar en cuestiones epistémicas, podrías pensar en cuestiones metafísicas, es decir, podrías tener en mente utilizar estas herramientas formales para dibujar el espacio de posibilidad. Es lo de teoría de juegos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo podría tratar de dibujar con mis herramientas todas las situaciones posibles para cierto conjunto o para cierta actividad. Un poco como se pretende hacer, creo yo, en el Tractatus, aunque eso es, por supuesto, algo que se puede poner a discusión, que es decir, yo te voy a dar un espacio en donde estén todos los hechos posibles. Y claro, ya es una cuestión de la ciencia, llenar los huecos, es decir, de todas las posibilidades, cuáles son las que de hecho se dan en este mundo y cuáles son sus relaciones. Pero yo como filósofo, utilizando estas herramientas, lo que podría usar es esta lógica para dibujar el espacio de posibilidad. Y es un proyecto que ahorita está bastante en boga. Sí, ahorita en muchas áreas está teoría de juegos. Pero bueno, no, todavía no le cambien, todavía no le pongan stop, ¿no? Ahorita nos relajamos, que ahorita se espantan cuando escuchan teoría de juegos. Vamos a dar una ya los veo así, eso. Tú que estás a punto de darle stop y cambiarle el video de los changuitos, no lo hagas todavía. No dejes que te pase lo mismo que te pasen las clases de lógica. Sí, exacto, ¿no? Porque eso es algo muy común que se da en la facultad, ¿no? Es decir, el primer día de clases, o sea, en verdad no puedes entrar al salón, ¿no? Y el último día, o sea, quedan los sobrevivientes, ¿no? Parece como guerra, ¿no? Si llega el pelotón y al final nos quedan 3, ¿no? No puedes entrar y además todos están sentados en el suelo. Sí, todos están sentados en el Ni suelo. siquiera el profesor puede entrar al salón. No, y no se diga si el curso cae en año nuevo, ¿no? Porque así como que llegan los de hace 30 años, y ahora sí mi propósito de este año es pasar lógica, ¿no? Entonces, y hablando de este rollo, ¿por qué tanto índice de reprobación en la materia de lógica? Es decir, alguna vez una maestra decía, bueno, es que en realidad se trata de un filtro. Eso del filtro que mencionas me parece importante. Hay gente que ve a la lógica como el filtro de la carrera, pero creo que eso es un error.
lógica creo que puede aportar bastante, más que como filosofía, porque eso depende, lo que hemos hablado del espacio de posibilidad, depende de cómo tus intereses, la tradición a la que pertenezcas, etc. Pero como herramienta es tremendamente útil. Finalmente, aunque no necesariamente, nosotros como filósofos generalmente trabajamos con argumentos en diferentes áreas, o reconstrucciones de varios tipos, y la lógica te puede ofrecer muy buenas herramientas para mejorar tu presentación de argumentos, etcétera, en el área que tú quieras. Y sobre todo el análisis de argumentos, ¿no? Porque hay veces que filósofos que incluso ellos mismos se dan cuenta, ¿no? de ciertos siglos en los que caen, ¿no? Sí, pero no solo, análisis lógico es importante, pero también hay otras áreas importantes, depende exactamente del área en la que te vas a especializar. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia, saber teoría de conjuntos es muy importante. Totalmente. Yo asumo que un filósofo de la ciencia debe tener conocimientos básicos de la ciencia que va a analizar. Y en muchos casos, por ejemplo en física es bastante claro, tener nociones básicas de teoría de conjuntos te puede ayudar a entender las nociones básicas en el área que tú vas a trabajar. O, por ejemplo, si vas a hacer filosofía política y eres de aquellos que les gusta trabajar teoría de juegos o análisis de la elección, teoría de la elección racional, estas bases te ayudan mucho. Pero sobre el alto índice de reprobación, creo que tiene mucho que ver con que se cree que la lógica es algo así como matemáticas. Y hay algunas cosas similares, pero son dos áreas diferentes. Claro, bueno, hay muchos tipos de lógica, ¿no? Físicamente, bueno, en apariencia sí se parecen lógica mucho a las matemáticas, pero sí, en realidad no lo son. Sobre todo en el sufrimiento, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, sí. Bueno, podemos ahondar un poquito ahí cuál es la distinción entre matemáticas y lógica propiamente hablando, porque bueno, he topado con compañeros de la facultad que se van a la lógica porque es como su refugio, ¿no? De las matemáticas, ¿no? Después de que decir sus problemas. No, salen de la carrera, salen de la prepa, buscan matemáticas y se encuentran. No, porque no imagino a alguien, corté con mi novia, me voy a aventar unos ejercicios. Puede funcionar. Lo sabes, Sí que ayudan a olvidar cosas. Voy a sacar una mejor calificación en lógica si hubieras pasado esto, ¿no? Porque hay gente que es una cuestión muy complicada. Hay posturas como el logicismo que sostienen que se pueden reducir las verdades de la matemática a la lógica o que hay un continuo entre lógica y matemática. Y hay varios tipos de logicismos. Hay logicismos que justo lo que pretenden es todas las matemáticas, todas las oraciones de las matemáticas, reducirlas a principios lógicos y demostrar que todas las matemáticas son los principios lógicos. Hay otras posturas un poco menos fuertes, en que hay un continuo, pero no hay una pretensión de preeminencia epistémica de la lógica sobre las matemáticas. Hay gente, por ejemplo, como Russell decía cosas como que hay oraciones de la matemática que son tan obvias que de hecho mostrar que se pueden reducir a la lógica ayudan a la lógica más que a las matemáticas. Pero también esto no es universalmente aceptado. Algo que es más o menos claro es que muchas teorías matemáticas tienen principios que son principios extralógicos, que dicen algo más fuerte que la lógica. La lógica pretende ser neutral y completamente general, por lo menos eso pretende. Es difícil contestarlo porque también hay una discusión larga sobre qué es lógica, sobre qué es matemática, filosofía, la misma filosofía, ¿no? Para hacer esto. Ahora bien, dentro de estas distinciones, ¿qué opinas, por ejemplo, de los que están tratando temas de argumentación, sobre todo la gente de derecho que nos está viendo, ¿no? Está ya muy metida en la argumentación, se ha metido con filósofos de la ciencia como Tulming, ¿no? ¿Qué opinas de las posturas tú me tengo entendido como no logicistas, ¿no? Claro está que la argumentación me queda muy claro que no puede prescindir de la lógica, y este es el gran error. Bien, bueno. Sobre el análisis de argumentos en lenguaje natural, justo el problema es que son argumentos en lenguaje natural. Los argumentos en lenguaje natural no pueden reducirse su análisis simplemente a la estructura lógica que tienen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el lenguaje no solamente estamos expresando información, no solamente estamos hablando de relaciones entre lo que estoy diciendo y cómo eso me puede servir para defender cierta tesis. Estamos haciendo cosas. Sí, carga semiótica que a veces lleva una palabra. Pragmática, elementos retóricos. Entonces, un buen análisis de argumentos debe contemplar, por lo menos en alguna medida, todos estos elementos. Entonces,
Entonces hay mucha gente que toda su vida se dedicó a lógica formal y después se interesó en análisis lógico de argumentos y terminó diciendo no me sirve en absoluto. Todo lo que, para analizar un argumento, lo que más me sirve es todo el análisis retórico, pragmático, semántico, etc. Semiótico. Pero yo soy de la opinión de que sí te sirve. Es uno de los elementos necesarios para hacer tu análisis, no es el único. Entonces creo que es importante aprender lógica para poder rescatar de tus análisis de argumentos las relaciones lógicas. Y de algunas, pero no es todo. Y de alguna manera hacer, cuando ya nos toca al final hacer la tesis, hacerla de una forma metódica, porque sin lógica no podemos hacerla de forma como entendible para las demás personas. Sí, eso ayuda bastante. Yo tengo malas costumbres cuando redacto tesis. Una de ellas es trato de pensar la tesis como si fuera un gran argumento. Eso sí es muy importante, es decir, cada capítulo una premisa. Algo por el estilo. Cada uno de los capítulos tiene una cierta función. Cuando yo acabo la tesis, lo que tengo es un capítulo me sirvió para demostrar esto, un capítulo me sirvió para demostrar esto, así hasta que después digo, bueno, junto todo y tengo lo que yo quería. Sí, exactamente, porque si no luego salen cosas tipo Cortázar, ¿no? De tu tesis, ¿no? Estoy leyendo a Cortázar, no, es mi tesis, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, yo te iba a platicar que, por ejemplo, en Derecho apenas se acaba de instaurar como materia obligatoria lógica jurídica, ¿no? También primero se instauró, curiosamente, argumentación jurídica, porque ahorita la argumentación jurídica está pegando mucho en el ámbito del derecho. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Tal vez lo interesante sería ver un poquito de lógica antes de ver argumentación, o se pueden llevar simultáneamente, o qué sería lo ideal, o qué opinas, qué consejo le darías a la gente de derecho, que tenemos una audiencia de derecho, ¿no? Necesitan las dos cosas, y probablemente tengan que verlas en paralelo. ¿No valdría primero la pena ver un poco de lógica formal y después ya meterse en la argumentación? ¿O qué opinas en el contenido del temario? Es una forma de hacerlo, pero por lo menos en mi experiencia, la parte que aprendes de lógica formal, si no das algún tipo de motivación de por qué lo estás dando, termina siendo excesivamente tedioso. Empezar a trabajar con fórmulas y hacer tablas de verdad y no sabes para qué diablos te sirven, es una mala técnica, creo yo. Como cuando en la primera te piden que te aprendas de memoria las tablas de multiplicar. Sí, que eso es algo mucho de la educación mexicana, es decir, es un punto común decirlo, es decir, del memorizar y después saber por qué lo hice, ¿no? Y bueno, yo me he encontrado con gente que dice, pues es que yo recuerdo de mi experiencia en la preparatoria es que me enseñan a hacer tablas de verdad. Bueno, ¿para qué sirven las tablas de verdad? Hay una plaza, pero es de lógica, ¿no? Y ahora digo, como ahorita filosofando, todo se derrumbó, ¿no? ¿No? Yo me entero de tipos dentistas que dan clases de lógica o filosofía. No me imagino,